Buenas tardes, economista Ernesto Cano. El tema a tratar es sobre la fideicomiso en garantía, conformado por Burbano Lord Brigitte, Salto Mendoza Jocelyn, Valencia García Diana, Vince Menuscal Melissa y quien les habla Yasmín Arauzpín. A continuación mencionaré alguna pequeña introducción acerca del tema a tratar. Durante el desarrollo de este trabajo, intentaremos demostrar cómo la figura del fideicomiso, que permite aislar bienes, flujos de fondos, negocios, derechos, etc., en un patrimonio independiente y separado con diferentes finalidades. Destacaremos el análisis de los tipos de fideicomiso que, a nuestro entender, representan los más relevantes respecto del tema en cuestión. La profundidad y la práctica operativa consistente que presentan los fideicomisos y su gran aplicación tanto en materia patrimonial como para aspectos relacionados con la familia, a las herencias, donaciones y legados, ha tenido en los países latinoamericanos una gran aceptación y hasta convertirse en la actualidad en uno de los mejores instrumentos jurídicos de mayor aplicación y aceptabilidad, especialmente por bancos e instituciones del sistema financiero y por la aplicabilidad y seguridad que ésta brinda. En el Ecuador, al igual que lo ocurrido en otros países, en algunos casos el fideicomiso mercantil se ha dividido en subjetivos específicos o ha sido utilizado jurídicamente con el propósito de evadir responsabilidades o en muchos casos ocultar negocios que no están en la línea legal. Así, mediante algunos fideicomisos se pueden eludir responsabilidades ocultando a los verdaderos dueños o la real intención para constituirlo. El fideicomiso en garantía. El fideicomiso de garantía es un contrato en virtud de cual una persona transmite a institución fiduciaria la propiedad o titularidad de uno o más bienes o derechos para garantizar obligaciones de este último a favor de un tercero. Es una manera de garantizar obligaciones de una persona hacia un tercero colocando la propiedad fiduciaria como respaldo de las operaciones financieras que generan estas obligaciones. En sí, el fideicomiso general garantía, en la práctica, se genera mediante un contrato que transmite de una entidad fiduciaria la propiedad de los bienes respaldados hacia un tercero en las obligaciones contraídas por el titular del fideicomiso original, así como la ley que permite esta operación del fideicomiso en garantía, en la cual obliga al fiduciario a registrar en su libro contable la propiedad fiduciaria que figura como respaldo de las obligaciones contraídas y mantenerla separada de sus activos. En los últimos años, el fideicomiso de garantía se ha utilizado de forma más recurrente para garantizar obligaciones. Actualmente la ley reconoce expresamente que el fideicomiso en este tipo de fideicomisos transmite la propiedad o titularidad de los bienes o derechos a la institución fiduciaria, así como también reconoce la obligación para el fiduciario de registrar contables los bienes o derechos de fideicomitidos y mantenerlos separados de sus activos. Parte integrante del fideicomiso. El fiduciario, propietario fiduciario de los bienes fideicomitidos. El fiduciario puede estar embarcado dentro de cualquiera de las empresas, autorizadas por la ley, que se le haya denominado en la ley pertinente. Es a quien que se encarga de administrar los bienes, lo cual recibe en propiedad, pero para ser destinado o que el producto de su administración sea destinado, tiene una finalidad específica, nunca debe ser fideicomisario. Fiduciante. Es el que transmite la propiedad fiduciaria de bienes, como por ejemplo muebles, inmuebles, cheques pagaré, acciones, créditos, etc. Fideicomiso es el patrimonio de afectación distinto de los patrimonios del fiduciante, fiduciario y beneficiario. Fideicomisario es el que adquiere la propiedad plena del bien fideicomitido al finalizar el fideicomiso. El fideicomisario en sí es la persona que recibe el beneficio del fideicomiso, en la cual esto no siempre existe, en lo que recibe el remanente a una vez cumplida la finalidad percibida a través del fideicomiso. Recibe los beneficios del encargo establecido e inclusive los bienes, materias de fideicomiso a la conclusión de este. También conocido como beneficiario acreedor especial, persona a la que se debe trasladarse la titularidad del bien. Exige el cumplimiento del fideicomiso y ejerce acción por incumplimiento del contrato. Y por último, beneficiario es el que recibe los frutos derivados del fideicomiso. Objeto del fideicomiso. Toda clase de bienes y derechos es propiedad del fideicomitente, salvo aquellos que, conforme a la ley, sean estrictamente personales de su titular en el artículo 386 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Bueno, a continuación mencionaré un pequeño ejemplo acerca de los fideicomisos de garantía. Bueno, en la empresa MAO constituye o aporta bienes, acciones, oro y dinero, en la cual otorga un crédito, el que recibe el pago el banco, la cual recibe bienes, acciones, oro o dinero. El fideicomiso de patrimonio autónomo es el que restituye el excedente al constituyente, que es la empresa MAO, luego de pagar la cuota al banco acreedor. Tipos de fideicomiso, según el objeto. Los tipos de fideicomiso son el de garantía, fideicomiso de seguro, el de inmobiliario, el fideicomiso de administración con control judicial, el testamentario, el de administración, el fideicomiso de inversión, el fideicomiso traslativo de dominio y por último el fideicomiso financiero. El fideicomiso está intervenido entre el fiduciante, que es el cual excede los activos, al fiduciario, en la cual el fiduciario son los que atribuyen los beneficios, que esto atribuye al beneficiario. Fideicomiso de seguros. Las buenas intenciones del jefe de familia que contrata un seguro de vida para que el día que fallezca su esposa e hijo reciba una suma importante que les permita una digna subsistencia. Puede malograrse si ocurre el siniestro. Los beneficiarios de la indemnización que abandonen la compañía aseguradora administran mal lo recibido y en poco tiempo asuman el importe cobrado. Es una preocupación que nunca destaca quien contrata el tan seguro, la que puede evitarse que por vía de un fideicomiso debidamente constituido. El asegurado nombra como beneficiario a un banco o a una entidad financiera de su confianza y celebra con el mismo un contrato de fideicomiso, designándolo fideiusuario del importe al percibir de la aseguradora, fijándose un plazo y específicamente todas las condiciones a las que debe ajustarse aquel incumplimiento de los fines instruidos, en las cuales son las inversiones a efectuar, los beneficiarios de las rentas, los destinos finales de los bienes y entre otros. Fideicomiso inmobiliario. El propósito de este tipo de fideicomiso es de conformar un patrimonio autónomo con bienes inmuebles y recursos económicos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios siguiendo las instrucciones de los constituyentes. Las funciones de las fiduciarias son: analizar la viabilidad del proyecto a través de la verificación del cumplimiento de las condiciones legales, técnicas, comerciales y financieras necesarias, coordinar la relación entre los diferentes participantes del proyecto inmobiliario, que son como los dueños del terreno, promotor, constructores y compradores, controlar que el destino de los recursos se dirija exclusivamente para los fines correspondientes, controlar el destino de los beneficios a cada participante del proyecto. Fideicomiso inmobiliario. Esta constituye en promotores y beneficiarios, que son los compradores de bienes inmuebles, donde los constituyentes promotores aportan lo que son bienes, que entre ellos tenemos lo que es terreno, diseño de proyecto, dineros. Adicionalmente también aportan lo que son instrucciones para administración de recursos y para acelerar de punto de equilibrio. Los beneficiarios entregan el dinero al patrimonio autónomo. Fideicomiso de administración en control judicial. Este fideicomiso se establece para las asociaciones civiles con personalidad jurídica, como las dedicadas a la actividad deportiva de cualquier índole, que, en casos de quiebras decretadas, se constituya un fideicomiso de administración a cargo de un órgano fiduciario con el fin de administrar dichas entidades. Este órgano fiduciario, experto en administración de quiebras empresariales, se compone de un contador, un abogado y un experto deportivo, quienes trabajan en forma conjunta y a su vez son controlados por un juez. El fin de este órgano fiduciario es que 3 expertos de distintas áreas unan sus esfuerzos al fin de solucionar las crisis que atraviesan la entidad y mantener su continuidad, además de establecer las causas que los llevaron a la quiebra. Fideicomiso testamentario. El fiduciante
En este caso es el testador, donde dispone como acto de última voluntad de transmisión de una parte alícuota de su patrimonio o de un bien terminado a un heredero forzoso o a un tercero, con el destino de ser administrado en beneficio del heredero o del tercero y transmitirlo a la finalización de plazo al heredero o tercero. Es la figura que desarrollaremos a lo largo del presente trabajo. Fideicomiso de administración, también llamado fideicomiso civil, es decir, una persona transmitente a la otra la propiedad fiduciaria de los bienes objeto de fideicomiso, quien se obliga a ejercer en beneficio de quien se designe en el contrario. En este cuadro tenemos un ejemplo sobre el fideicomiso de administración, que como primer punto son los clientes fideicomitente, que entrega al fiduciario, que es la transferencia de bienes y o derechos. De ahí el fiduciario administra los bienes y los derechos, donde entrega el fideicomisario beneficiario, que son los traslados de beneficio establecidos, donde todo esto vuelve al cliente fideicomitente, que es el traslado excedente. Fideicomiso de inversión. Tienen por finalidad de inversión de recursos financieros según instrucciones determinadas. El fiduciante entrega fondos al fiduciario, como por ejemplo el banco, para su colocación en títulos, valores o en préstamos con destino a la obtención de una renta que será entregada al fiduciante o a quien se asigne. Aquí vemos un cuadro de fideicomiso de inversión, en donde el cliente fideicomitente transfiere dinero al fiduciario y el fiduciario invierte fideicomisario, donde el fideicomisario traslada rendimientos en dinero al fiduciario y todo esto traslada rendimiento al cliente fideicomitente. Fideicomiso traslativo de dominio. Es la forma en que los extranjeros adquieren derecho, no la titularidad sobre un inmueble en nuestro país. Esto por medio de un banco, el cual es el intermediario para la administración del inmueble. Fideicomiso financiero. El objetivo es la secularización o titularización de activos. Es un instrumento del mercado de capitales que permite el crédito a largo plazo. Administra por sí o mediante administradores los bienes fideicomitidos que respaldan el repago de títulos de deuda o la distribución de la participación a que dan derecho a certificado de esa especie. Títulos valores en garantía. Los títulos valores son el conjunto de documentos típicos que contribuyen a promover la actividad económica, agilizando y dando fluidez al tráfico patrimonial. La doctrina reconoce en el título valor una promesa unilateral del deudor de efectuar una prestación. Encierra la asunción de una obligación vinculante e irrevocable, propia de un negocio unilateral. Constituye una declaración de voluntad emitida por alguien, por tanto es un documento representativo de un derecho además constitutivo y dispositivo. Objetivos. Este se puede definir y experimentar la naturaleza jurídica de las obligaciones formales, de los títulos valores. Clasificación de los títulos valores. Estos se clasifican en al portador, a la orden y nominativos. Al portador, la transferencia de los títulos valores al portador opera con la simple entrega o tradición. Por lo tanto, un título valor al portador no podrá ser transferido mediante endoso ni mediante cesión de derechos, que contribuye a los medios por los que se transfieren los artículos de títulos valores a la orden y nominativos respectivamente.
Títulos de valores a la orden. Los títulos de valores a la orden se transfieren mediante endoso y su consiguiente entrega por parte del enajante del título, llamado endosante, al adquirente del título valor, llamado endosatario. Y los nominativos son los títulos valores nominativos se transfieren únicamente por cesión de derecho, la misma que puede constar con el mismo título en un documento aparte. Bienes muebles en garantía. La garantía en la venta de bienes muebles supone la obligación para el vendedor de entregar al consumidor un bien que sea conforme con el contrato de compraventa celebrado, respondiendo ante el consumidor en caso de que exista disconformidad. Esta garantía se aplica a los bienes muebles destinados al consumo privado, los denominados bienes de consumo. Se excluyen del ámbito de aplicación de esta garantía los siguientes bienes: bienes adquiridos mediante venta judicial, suministro de agua y gas no envasados, bienes de segunda mano adquiridos en subasta administrativa, bienes inmuebles. Bienes que pueden conformar el patrimonio fideicomitido. Conforme la ley de fideicomiso, puede integrar dicho patrimonio los bienes muebles e inmuebles, sujeto a prenda e hipoteca, créditos litigiosos, eventuales, condicionales, exigibles, aleatorios, a plazo, derechos sobre cosas presentes o futuras que se encuentren en el comercio. No pueden ser incorporados en un fideicomiso los derechos inherentes a las personas, derechos de uso y habitación, derechos a sucesiones futuras, pensiones militares o civiles. Objeto de bienes muebles en garantía. Este fideicomiso busca garantizar cualquier operación crediticia que se obtenga por parte del acreedor o prestamista a favor del beneficiario, que sería en este caso el constituyente del fideicomiso, fijando el monto en base al avalúo del bien inmueble. En esta clase de fideicomiso existe otra forma de constituirlo, mediante la cual se reciben acciones de compañías cuyo activo sea solo un bien inmueble, con el fin de brindar una guía para cualquier persona natural o jurídica. Se muestra el gráfico que representará los pasos a seguir para la creación de un fideicomiso de bienes inmuebles en garantía. Operatividad de bienes muebles en garantía. Como les hablaba en la diapositiva anterior, aquí vamos a mostrar la gráfica del fideicomiso de bienes inmuebles en garantía. Aquí podemos observar que las personas que intervienen en un fideicomiso son los acreedores y los clientes. El fideicomiso entraña la transmisión de derechos, tanto reales como personales, al judiciario para que los destine al cumplimiento de un fin que es determinado en el acto constitutivo. La nota característica de este contrato es la transferencia de la propiedad del bien o derecho sobre el que recae el negocio a título fiduciario. Es un negocio traslativo de la propiedad para disponer de bienes dentro de los límites y con sujeción a las modalidades previstas para el cumplimiento de los fines. El fideicomiso se constituye para la ejecución de un encargo respecto de un bien. En ese sentido, la facultad de disposición del fiduciario es reducida. No puede desconocerse, al efecto, que las facultades del fiduciario son restringidas y, particularmente, que le está prohibido dar el bien traspasado de un destino diferente del determinado en el acto constitutivo. El contrato de fideicomiso tiene como objeto la creación de un patrimonio autónomo para el cumplimiento de determinados fines. En ese sentido, es un negocio traslativo de la propiedad
para disponer de bienes o derechos dentro de los límites y con sujeción a las modalidades previstas para el cumplimiento de determinados fines. La garantía de bienes inmuebles, la cual comprende la estabilidad de la obra, es de 10 años a partir de la entrega de la edificación y de 1 año cuando se trata de acabado. Si se presentan inconvenientes contractuales en la compraventa de este tipo de bienes, la Ley de Protección al Consumidor no es competente para resolver. Si un usuario adquiere un bien o servicio, éste espera que el producto adquirido cumpla con la calidad, idoneidad y seguridad ofrecida por el producto o vendedor. Si alguna de las anteriores características falta, los productores, importadores, proveedores o expendedores son quienes deben responder por su cumplimiento por medio de la garantía. Ventajas. El fideicomiso de garantía representa una forma más rápida de ejecutar una garantía inmobiliaria, en el caso de incumplimiento de pago por parte del deudor, en el que sea imposible su recobro. Es un proceso más rápido para la entidad prestaria a la hora de reconvertir ese activo malo en un activo bueno. Esta es una de las principales ventajas para las entidades financieras, aunque indirectamente también lo es para el consumidor, ya que gracias a este tipo de contratos se podrá ver mermado el tipo de interés y gastos derivados para el otorgamiento del préstamo, significando un considerable ahorro en intereses y gastos de constitución. Otra gran ventaja a destacar es que en la fiducia en garantía se puede nombrar un beneficiario sustituto para el supuesto de fallecimiento del beneficiario principal o deudor. Esto permite flexibilidad y rapidez, ya que en caso contrario sería necesario abrir un proceso formal de sucesión que sería el que determinará en un plazo de tiempo mucho mayor la adjudicación del bien. Vamos a hablar de la cartera de garantía. Se dice que esta es una abstracción que se utiliza en las bancas de segundo piso. Las instituciones de garantía guardan relación directa únicamente con la IFE. La IFE es la institución financiera intermediaria. Las ventajas de la IFE: reduce y comparte diversidad de riesgos crediticios con la FOGAPE, incrementa el volumen de sus operaciones, convierte el riesgo crediticio en cobertura del capital, reduce el nivel de morosidad, no se requieren eventualidades provisiones específicas, la comisión de garantía es baja, presta servicios crediticios descentralizados al usar la red de las IPIs, protege su principal activo, que es la cartera de créditos, y permiten desarrollar una tecnología para atender créditos PYME. El PYME es una ventaja que acceden al crédito primario, complementan garantías, mejoran su competitividad de mercado, permite generar mayor productividad, no presentan doble documentación financiera y contable, reducen el costo financiero. El FOGAPE, el nuevo marco legal de regulación y supervisión a cargo de la Superintendencia de Banco Seguro, nueva estructura orgánica, nueva administración y nuevos productos y nuevos recursos para el fomento de respaldo. Gracias a este modelo de garantía, los bancos conceden créditos a las MIPE, los mismos que en su totalidad quedan automáticamente garantizados y las características de los créditos MIPE se encuentran definidas en los convenios de institución de garantías que se suscriben con la IFE, a cambio de lo cual la institución de garantía percibe una comisión como contraprestación al servicio brindado por ella. El objetivo de la garantía de cartera es lograr obtener créditos de capital de trabajo y créditos de financiamiento de activos fijos. La finalidad del servicio de garantía de cartera es reducir y diversificar el riesgo crediticio con la participación de la institución de garantía como aliado estratégico de la IFE. Las características. La característica principal de este modelo es respaldar por lo general hasta el 50% del capital, concordamente con la experiencia internacional que existe sobre el particular.
permitiendo que el riesgo crediticio entre las instituciones financieras intermediarias y instituciones de garantía sea equitativo. La clasificación de la cartera de crédito están divididas en dos modalidades, que es de consumo y comercial. Las de consumo son aquellas otorgadas a personas naturales cuyo objetivo sea financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales independientes de su monto. Los comerciales se definen como los otorgados a personas naturales o jurídicas para el desarrollo de actividades económicas organizadas distintos a los otorgados a la modalidad de microcrédito. Como aquí la categoría y otorgamiento de la cartera comercial y la cartera otorgada de consumo. Eso es todo, muchas gracias.